Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Thursday Science Seminar número 32. Hoy nos acompaña el profesor doctor Carlos Alberto Tolosa, quien es químico por la Universidad del Atlántico, con maestría en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Colombia y doctorado en Química por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro en Brasil. Además de la experiencia académica, trabajó por un periodo de 7 años en el sector industrial, desarrollando actividades en el área de control de calidad e investigación y desarrollo con métodos de espectrometría atómica. Actualmente, Carlos es profesor tiempo completo en la Universidad de la Costa y trabaja en el desarrollo de métodos analíticos para la detección de analitos de interés ambiental, farmacológico y biológico. Su interés científico está enfocado al uso de nanomateriales en el desarrollo de sondas fotoluminiscentes y sensores electroquímicos, así como la utilización de técnicas de separación aplicadas a la química analítica. Doctor Tolosa, sea usted bienvenido a este seminario. Le hemos estado esperando por mucho tiempo para que converse con nosotros, así que le cedo completamente la palabra, doctor Tolosa. Muchísimas gracias, Jairo. Muchísimas gracias también por la presentación. Bueno, en el día de hoy yo les voy a presentar uno de los trabajos que he desarrollado y que está alineado con una de las líneas de investigación en las cuales yo trabajo. El trabajo que les voy a presentar el día de hoy va a ser enfocado en el desarrollo de un método que realizamos para la determinación de cresosin-metilo en muestras de agua y uva por cromatografía líquida de alta resolución mediante fluorescencia inducida fotoquímicamente y microextracción líquido-líquido dispersiva. Esta es la estructura que nosotros vamos a tener en la charla del día de hoy, una pequeña introducción, vamos a hablar de la parte de la metodología que realizamos en el trabajo, los resultados obtenidos en este trabajo, las conclusiones y algunas perspectivas o trabajos a futuro a partir de este desarrollo. Bueno, el trabajo que nosotros realizamos fue enfocado a una molécula que es una estrobilurina, que es la cresosin-metil, y que es un pesticida. ¿Cuál es la importancia del estudio de esta molécula? Inicialmente, nosotros estamos en una época en la cual hay un crecimiento por la producción o una mayor demanda a la producción de alimentos, lo cual genera un uso indiscriminado de pesticidas. Algunos de esos pesticidas pueden ser herbicidas, fungicidas, insecticidas, entre otros. Las estrobilurinas es uno de los fungicidas más utilizados y la molécula que nosotros estamos trabajando es la estrobilurina, más específicamente la cresosin-metil. ¿Cuál es el problema? Ese uso indiscriminado de pesticidas ha generado ciertos problemas ambientales, como lo son las contaminaciones ambientales, los problemas de salud a las personas que trabajan con este tipo de pesticidas, además de resistencia microbiana. Entonces, el foco o el objetivo de este trabajo fue desarrollar una metodología analítica para la determinación de ese analito, que en este caso nosotros vamos a comenzar a escuchar mucho la palabra analito porque fue la molécula de estudio y en la cual fue nuestro objetivo para el desarrollo del método. Para esto, nosotros nos basamos de una extracción o una microextracción líquido-líquido, cuando este analito fue evaluado en muestras un poco más complejas, y la determinación como tal fue realizada a partir de una fotoderivatización que se hizo de la molécula original y posterior detección por fluorescencia. Hablando un poco del tema, cuando nosotros hablamos de esa microextracción líquido-líquido dispersiva, estamos hablando de un método de separación en el cual nosotros utilizamos dos líquidos que son inmiscibles. ¿Qué quiere decir inmiscibles? Son dos líquidos que no se mezclan entre sí. Para esto nosotros utilizamos unas pequeñas cantidades de disolvente y esas pequeñas cantidades de disolventes son las que van a interactuar con el analito y van a hacer el proceso de extracción. O sea, van a extraer de la matriz original de muestra y lo van a llevar al disolvente extractor. Más que todo,
cuando nosotros hablamos de la parte de HPLC, es una técnica cromatográfica. Cuando nosotros hablamos de cromatografía, nosotros estamos hablando de técnicas de separación. Y nosotros vamos a encontrar una gran variedad de técnicas cromatográficas, como es cromatografía líquida de alta resolución, vamos a encontrar cromatografía de gases y otro tipo de técnicas cromatográficas, desde unas más simples a unas más complejas. Como les comenté, la cromatografía es un método de separación en el cual nosotros partimos de una muestra que es compleja o que tiene varios componentes y realizamos un proceso de separación a partir de ¿qué? De una fase estacionaria. Para eso nos ayudamos ¿con qué? Con una fase móvil. Esa fase móvil lo que nos ayuda es a separar o realizar ese proceso en el cual se va a distribuir el analito tanto en la fase móvil como en la fase estacionaria, dependiendo de la afinidad de este. A partir de esa afinidad y esa diferencia de afinidad que van a tener los componentes de la muestra, se da el proceso de separación. Nosotros inicialmente tenemos la mezcla de la muestra. A partir de ese proceso de elusión, utilizando la fase móvil y en el momento en que va pasando por la fase estacionaria, se van separando los componentes de la mezcla. Para al final nosotros obtener ¿qué? Los dos componentes por separado. Nosotros lo que tenemos acá es un cromatograma básico en el cual nosotros estamos viendo que en el eje X tenemos que el tiempo de retención, o sea, el tiempo en el cual él va a salir de esa columna. Entonces, eso era como para entrar un poquito en contexto con lo que es la parte cromatográfica. Esta simulación nos puede mostrar un poquito más cómo es ese proceso en el cual nosotros inicialmente partimos de una muestra más compleja donde tenemos varios componentes. En la medida que el flujo de la fase móvil va haciendo el efecto y este analito va interactuando también con la fase estacionaria, se da ese proceso de separación. Entonces, a partir de eso, en función de las características de esos componentes, los componentes de esa muestra van a tener diferentes tiempos de retención. Y esa diferencia en los tiempos de retención también va a generar un efecto en la medida en que ellos van a llegar al detector. El detector al final es el que va a registrar la llegada de esa molécula y al final nosotros obtenemos lo que es nuestro cromatograma. Ese detector nosotros vamos a ver que tenemos de diferentes tipos. En este trabajo como tal, el detector es un detector fluorescente, de fluorescencia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a detectar moléculas que tengan la capacidad de generar fluorescencia. Pero así nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de detectores. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos un cromatógrafo líquido de alta resolución, el diagrama que tenemos acá a la derecha es un diagrama básico de lo que tiene ese equipo. A la izquierda nosotros vemos un equipo, un modelo Agilent, que fue el que nosotros utilizamos para realizar este trabajo. La parte superior que ustedes ven acá arriba se encontrarían lo que son los reservorios, donde nosotros tenemos la fase móvil, que son los dos reservorios que tenemos acá. Entonces ahí nosotros tenemos que la fase móvil. Entonces tenemos, por ejemplo, en este trabajo utilizamos agua y acetonitrilo. Entonces en cada recipiente tenemos uno de los dos componentes. Hay equipos que tienen un solo reservorio y inicialmente lo que hace el analista es preparar la fase móvil y colocarla en ese reservorio. En este equipo, como tenemos dos reservorios, colocamos los dos disolventes en este caso, y con la ayuda de la bomba nos va a hacer el proceso de unir esos dos disolventes para generar la fase móvil y que después esta entre en contacto con la muestra cuando es inyectada, ya sea manualmente o por medio de un autosampler, dependiendo también de las características del instrumento. Luego pasa por una precolumna, luego pasa para la columna que nos ayuda en ese proceso de separación, en donde a partir de ahí es que se va a realizar ese proceso de separación, como les dije, en función de las características o la afinidad entre las moléculas que están presentes en la muestra y la afinidad de ellas, ya sea con la fase móvil o con la fase estacionaria. Luego de eso, se da el proceso de separación. Si llega al detector,
dependiendo del tipo de detector que sea. Como les dije, en este trabajo nosotros utilizamos un detector de fluorescencia y luego se hace la parte que llega al software y se hace todo el análisis de esos datos obtenidos. Entonces, ya hablando un poquito de esa parte introductoria, la parte de la metodología nosotros la dividimos en 4 etapas. Una parte inicial donde fue que la preparación de la muestra, luego la microextracción líquido-líquido, después de eso la fotoderivatización y después la inyección en el instrumento. Recuerden que primero hay una etapa de preparación de la muestra. Nosotros no podemos llegar a inyectar directamente la muestra al instrumento, tenemos que hacer una preparación de esa muestra. Además de eso, en la medida de lo posible, nosotros debemos eliminar cualquier interferencia que nos pueda generar problema en el momento del análisis. Como les dije, la fotoderivatización es el plus que tiene este trabajo y fue que nosotros a partir de esa fotoderivatización, nosotros estamos transformando el analito inicial del cual nosotros partimos. Y luego sí se inyecta al instrumento. En este diagrama va a estar un poco más detallado lo que nosotros realizamos. Inicialmente hicimos estudios de la derivatización fotoquímica. ¿Por qué? Porque la estrobilurina que nosotros utilizamos en este trabajo, ella no genera fluorescencia en sus condiciones normales. O sea, ella no fluoresce, tiene propiedades ópticas bajas. Al no tener esa capacidad de fluorecer, nosotros realizamos ese proceso de fotoderivatización, o sea, lo que hicimos fue una transformación de la molécula para generar un producto o un fotoproducto que sí generara esa fluorescencia. Cuando ya se hace ese proceso, lo que se hace es que evaluar las condiciones en las cuales ese fotoproducto nos genera la mejor o el mejor gano de esa señal. Para eso se realizaron ¿qué? Estudios de optimización. Esos estudios de optimización inicialmente fueron hechos en un espectrofotómetro. Todavía no se realizó el estudio o la aplicación en el cromatógrafo, porque lo primero que teníamos que saber era cuáles eran las condiciones, esas condiciones ideales para que el fotoproducto se formara. ¿Y cuáles fueron esas condiciones que nosotros evaluamos? Evaluamos, por ejemplo, el contenido del disolvente. La estrobilurina no es soluble en agua, por lo cual se solubilizó en una mezcla de agua con acetonitrilo. Al nosotros hacer esa mezcla de agua con acetonitrilo, nosotros evaluamos diferentes proporciones de esa mezcla. Igualmente el pH, evaluamos diferentes valores de pH. Evaluamos diferentes tiempos de exposición a la luz ultravioleta. Y a partir de eso, nosotros sí escogimos las condiciones ideales. También evaluamos la estabilidad del fotoproducto, tanto en el corto tiempo como en tiempo largo, cuando estamos evaluando en los días, para ver cómo se comportaba ese fotoproducto generado en función del tiempo. Luego de eso, ya se comienza a trabajar en la aplicación como tal, que es utilizando el HPLC, y se realizan estudios tanto de robustez, se hace el proceso de validación, o sea, la obtención de las figuras de mérito analítico del método desarrollado, se realizaron estudios de interferencia y luego de eso se aplicó en muestras reales. Entonces, hablando de la parte de fotoderivatización, como ya les dije, nosotros lo que estamos haciendo es que derivatizar, o sea, transformar ese analito que nosotros tenemos inicialmente, que es la cresometil, y la transformamos en un producto que me genere una señal. Y esa es la importancia de nosotros realizar este proceso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una molécula que ya genera señal como tal, entonces este proceso estaría de más. Y la idea es nosotros ¿qué? Realizar o proponer metodologías novedosas. Y esta fue la que nosotros realizamos, en la cual nosotros utilizamos un reactor que es bastante sencillo. Un reactor con el cual nosotros dentro de este reactor, este es un reactor de madera, que aquí está forrado por aluminio,
Y aquí tenemos unas lámparas ultravioletas. Entonces, estas lámparas ultravioletas nosotros lo encendemos y en este carrusel que tenemos acá nosotros colocamos los tubos. Son tubos de cuarzo que contenían tanto las soluciones estándar como las muestras. Se irradiaba por ciertos tiempos y a partir de ellos comenzábamos a evaluar esa generación del fotoproducto. Para la preparación de muestra, todos los estudios, cuando nosotros vamos a optimizar una metodología analítica, nos basamos ¿de qué? De la solución estándar. Nosotros primero, si a nosotros el método no nos funciona utilizando una solución estándar, o sea, una solución que yo conozco la concentración, si yo no quemo esa etapa, yo no puedo avanzar en la aplicación de la muestra. ¿Por qué? Porque es una matriz más compleja. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros toda la parte de optimización la hacemos en función a esa solución estándar. Cuando nosotros ya terminamos ese proceso, nosotros tenemos que también mirar cuáles son los cuidados que nosotros debemos tener para preparar la muestra. Por ejemplo, este método fue aplicado tanto en muestras de agua, que es una matriz no tan compleja, como muestras de uva, que es una matriz ya un poco más compleja. Para esa aplicación en muestras de uva, se tuvo que realizar un método de preparación inicial de esa muestra, en el cual primero fue necesario triturar esa muestra. Luego de triturar esa muestra, se diluyó utilizando una mezcla de agua con acetonitrilo. Luego de eso se pasó por un tamiz y se realizó un proceso de filtración. Ya cuando nosotros hacemos ese proceso de filtración, entonces tomamos y realizamos lo que es la microextracción líquido-líquido. O sea, nosotros cuando primero preparamos la muestra, estamos obteniendo una solución que contiene la parte de lo extraído de la muestra utilizando la acetonitrilo, debido a que ese acetonitrilo es el que nosotros utilizamos para solubilizar el analito que nosotros tenemos interés. Ya cuando tenemos esa muestra, mezclamos una cantidad de esa muestra, en este caso 3 mililitros, con una cantidad de ¿qué? De disolvente extractor para realizar la microextracción. En este caso, acetonitrilo y tetracloruro de carbono. 2000 mililitros y 60 microlitros. 2000 microlitros, perdón, y 60 microlitros. En este orden de ideas, realizamos ese proceso de agregar este disolvente y comenzamos a realizar un proceso de ¿qué? De agitación. Ese proceso de agitación también nosotros lo evaluamos, tanto realizando por agitación manual como utilizando un shaker. Y luego, porque todo ese proceso que nosotros, por ejemplo, este tiempo que nosotros aparece aquí, 2 mililitros, esta cantidad del tetracloruro, todo eso fue optimizado y se realizaron varios ensayos para llegar a esos valores. Cuando se hace ese proceso de agitación por 2 minutos, se procede a la parte de centrifugación a unas revoluciones por minuto, a 3000 revoluciones por minuto y un tiempo de 20 minutos, mismo criterio. En este caso, estos valores también son optimizados, donde se dieron las mejores condiciones para hacer ese proceso de extracción. Y luego de eso, se procede a ¿qué? A remover la fase orgánica. En esa fase orgánica es donde ya nosotros, cuando hacemos esa centrifugación, vamos a obtener ¿qué? Vamos a obtener nuestro analito en esa fase. Cuando realizamos ese proceso, lo que hacemos es que, primero que todo, secar la mezcla. ¿Para qué? Para evaporar cualquier contenido de tetracloruro de carbono que pueda haber quedado en la muestra. Y luego lo que hacemos es recuperar el analito en la misma mezcla que nosotros veníamos trabajando, que era ¿qué? Una mezcla de agua con acetonitrilo. Luego de eso, cuando se hace ese proceso, se coloca dentro de ¿qué? De ese carrusel que yo les comentaba y dentro del reactor. Cuando se da eso, entonces ya se comienza a irradiar la muestra, en este caso 45 segundos. Ahora les voy a mostrar un poco de dónde sale este valor también. Y luego cuando se irradia ya se procede a ¿qué? A inyectar en el instrumento. Entonces, ya conociendo un poco de esa parte de la metodología, vamos a ver los estudios iniciales que nosotros realizamos para el desarrollo de ese método.
Lo primero que nosotros hacemos es que verificar si ese fotoproducto que se genera, si genera algún gano o una ganancia de señal de ¿qué? De la banda de fluorescencia. Para esto nosotros vamos a enfocarnos en este gráfico que tenemos a la derecha, en el cual nosotros tenemos el espectro tanto de excitación como de emisión de la estrobilurina que nosotros estamos trabajando. En este caso, lo que nosotros tenemos aquí abajo son los espectros de ¿qué? De excitación y de emisión del analito sin ser irradiados. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una intensidad bastante baja. Cuando nosotros irradiamos esa solución que contenía el analito, él tiene una ganancia de señal bastante importante, como nosotros podemos ver en este gráfico C. Nosotros estamos viendo que las bandas aumentan. ¿Por qué? Porque en el eje Y que nosotros tenemos aquí en este gráfico nos está indicando la intensidad fluorescente de esa banda. Entonces, nosotros pasamos de un producto que tiene unas propiedades ópticas bastante bajas a tener un producto que tiene unas propiedades ópticas bastante interesantes. Y como nosotros lo que nos interesa es garantizar esta generación de fluorescencia del analito, entonces ya comenzamos a trabajar en la optimización de las mejores condiciones para generar el fotoproducto en las condiciones más estables. En este gráfico de la izquierda también hacemos un estudio inicial en el cual inyectamos al cromatógrafo inicialmente la solución del analito sin irradiar y la solución del analito irradiada. Vemos que, por ejemplo, inicialmente nosotros no encontramos, por medio de la detección del equipo, del detector del instrumento, esa presencia del analito en la muestra. Lo que sí encontramos cuando tenemos el producto después de la fotoderivatización. Entonces ya estamos viendo de que ya estamos haciendo o estamos observando la presencia del analito después de la fotoderivatización. Entonces, al ya tener esto, recuerden que esto nosotros lo hacemos siempre con una solución estándar, una solución que nosotros conocemos la concentración y es la cual nosotros hacemos los primeros estudios. Entonces ya vimos, listo, el equipo como tal, primero esto en el espectrofotómetro, estamos viendo que se está generando unas bandas que me están indicando que el fotoproducto está floreciendo y que además después de inyectar eso, también en el HPLC estoy viendo también la presencia de ese pico. O sea que hasta ese momento vamos bien. ¿Por qué? Porque ya estamos encontrando el fotoproducto. Pero como les comenté, nosotros tenemos que evaluar las mejores condiciones para siempre encontrar cuáles son esas condiciones experimentales que nos permiten saber o que favorezcan la formación de ese fotoproducto. Entonces nosotros inicialmente que evaluamos el contenido de acetonitrilo en la solución para la preparación de ese estándar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros evaluamos diferentes porcentajes, en el que comenzamos por una concentración o una relación en concentración de los disolventes de 30-70, 30 de agua, 70 de acetonitrilo, y fuimos aumentando la cantidad de acetonitrilo hasta llegar a un punto donde teníamos una relación 50-50, y cuando fuimos aumentando la cantidad de acetonitrilo, también esa fluorescencia del fotoproducto fue disminuyendo. Entonces nosotros escogemos las condiciones donde tenemos la mejor ganancia de esa señal. ¿Por qué? Porque eso se traduce después en sensibilidad y poder de detección. Luego de esto, cuando ya definimos a partir de estas optimizaciones el porcentaje de acetonitrilo, comenzamos a evaluar el valor del pH. Para la evaluación del pH, también evaluamos en el rango de 2 a 13, encontrando que en la medida en que va aumentando el pH, se va dando un aumento lineal de esa ganancia de señal hasta llegar al valor de 7. Después, 8 no hay una ganancia muy grande y ya comienza a decrecer esa ganancia de señal.
En este caso particular, lo ideal diríamos que era escoger uno de estos dos puntos, o sea, el rango de 7 a 8 en el pH. Pero acá, como la finalidad de nosotros después era llevarlo a el equipo de cromatografía líquida, entonces escogimos el pH de 6,5, de 6 en este caso, porque en este caso puntual son las condiciones en las cuales era el pH sin ajustar de la muestra. O sea, en ese pH yo no tengo que ni ajustar con ácido ni ajustar con base para variar el pH. Entonces, por eso, y viendo que la ganancia de la señal no era mayor a un 10%, entonces nos quedamos con este valor. Y como también íbamos después de hacer esta optimización, llevarlo a la cromatografía líquida, esto también nos iba a ayudar mucho. Evitar utilizar hidróxido de sodio, evitar utilizar ácido clorhídrico. Después de evaluar también esos valores de pH, evaluamos el tiempo en el cual colocamos la solución a irradiar en el fotorreactor. En ese orden de ideas, comenzamos por de 5 segundos en 5 segundos hasta llegar que los mayores resultados se dieron a un valor de 45 segundos. Y después de ese valor, comenzó a decrecer. Ya cuando pasaba de 60, comenzaba a decrecer la estabilidad del fotoproducto, que nosotros relacionamos la estabilidad del fotoproducto con la fluorescencia que este generaba. Entonces aquí, estandarizamos y decimos, listo, entonces el tiempo en el cual nosotros optimizamos ese proceso de irradiación es 45 segundos. Y luego de esto, entonces evaluamos también lo que es la fotoestabilidad del producto en función del tiempo, viendo que el fotoproducto es estable en función en la medida que lo dejamos 1 hora, 2 horas, que también es importante, sobre todo en los procesos que, por ejemplo, irradiamos y el proceso entre que irradiamos e inyectamos al cromatógrafo. Entonces, siempre es importante que el fotoproducto generado sea estable. De la forma que evaluamos el proceso de derivatización del analito, también comenzamos a evaluar los parámetros instrumentales, ya estableciendo que el tiempo de derivatización del proceso era 45 segundos, ya optimizado. Entonces se procedió a tomar ¿qué? Una concentración del estándar de 1 × 10⁻⁶ mol por litro y se inyectó en el cromatógrafo. Y a partir de ese momento, entonces se comenzó a evaluar ¿qué? Se comenzó a evaluar la fase móvil, o sea, la composición de esa fase. Entonces, en ese orden de ideas, se comenzaron a variar la concentración de acetonitrilo en función del agua o la relación de ese disolvente, probando inicialmente una relación de 40% y 60% de agua y otra 50% acetonitrilo, 50% de agua. Encontrando que para la proporción 50% acetonitrila y 50% de agua, encontramos una mejor definición del pico, un pico mucho más definido, mucho más simétrico. Además de eso, un tiempo de retención menor que también ayuda a que los análisis sean más cortos. Entonces, en ese orden de ideas, escogimos la condición de ¿qué? De que esas condiciones instrumentales, en este caso, era una relación 50% acetonitrilo, y 50% de agua, lo que es la fase móvil. Después de eso, evaluamos o realizamos un estudio para conocer si nuestro método era robusto. Cuando nosotros hablamos en química analítica de que un método es robusto, es el comportamiento de ese método a pequeñas variaciones en las condiciones en la cual se realiza ese método. Entonces, para eso, nosotros evaluamos 3 factores: pH, tiempo de ultravioleta y el porcentaje de acetonitrilo. Y tomamos en los rangos de, por ejemplo, de pH, el pH que nosotros escogimos optimizado era 6, entonces tomamos el valor de 5,5 a 6,5. El tiempo de radiación que nosotros tuvimos o que optimizamos fue 45 segundos, entonces evaluamos de 40 a 50. Lo mismo el porcentaje de acetonitrilo, que era 50%, entonces se evaluó de 45 a 55. Y al evaluar esos 3 factores,
encontramos de que el método era robusto, los factores evaluados se comportaron bien con esas variaciones, no hubo diferencias estadísticas que nos mostraban una variación en la que podamos decir que nuestro método no respondía. Listo, entonces nosotros optimizamos todo el proceso de preparación de la muestra, de la preparación del estándar y en este caso las condiciones instrumentales. Cuando nosotros hablamos de las condiciones instrumentales, hablamos de qué? Por ejemplo, la columna utilizada, el detector utilizado. Vamos a utilizar un detector de fluorescencia porque la señal que nos está generando el fotoproducto es fluorescencia, la composición de la fase móvil, el volumen de inyección, la temperatura. Entonces, todas estas condiciones que nosotros vemos acá, el flujo, todas estas condiciones que nosotros vemos acá fueron condiciones que fueron optimizadas, siempre buscando ¿qué? Una mejor señal, o sea, una mejor respuesta que pudiese detectar el instrumento. Después, ya que nosotros establecemos las condiciones instrumentales, las condiciones para la generación del fotoproducto, se evalúa las figuras de mérito analítico de ese método desarrollado. Para eso se evalúa primero inicialmente si el método es lineal, cuál es el rango lineal de ese instrumento. En ese caso, nosotros obtuvimos la ecuación lineal de la curva, nos muestra la inclinación que nos está, lo que nos da información sobre la sensibilidad de ese método. Encontramos el límite de detección, el límite de cuantificación, que es muy importante porque nos permite saber la cantidad de analito que ese método tiene la capacidad de detectar o de cuantificar. Evaluamos también lo que es la repetibilidad y la precisión intermediaria, que son medidas de la dispersión de esos resultados. Se evaluaron los coeficientes de determinación, encontrando que eran mayores a un 99%. Además, se encontró también un comportamiento homocedástico. Entonces, vimos que los resultados son óptimos al momento de nosotros hacer ese proceso de validación. Además, también utilizamos pruebas estadísticas de comparación, como prueba t-Student y la prueba de Fisher, para evaluar también la parte de la varianza. Ya cuando nosotros hacemos ese proceso de validación, entonces comenzamos a realizar otros estudios. ¿Cuáles fueron esos estudios? Estudios de interferencia, en los cuales nosotros tomamos una proporción o una concentración de ese cresosilmetil combinado con un triazol, en este caso el tebuconazol, en una proporción en la cual ellas se encuentran en las formulaciones en las cuales nosotros encontramos los productos comerciales. Normalmente ellos se encuentran en esta relación, entonces nosotros simulamos esa relación para ver qué influencia podía tener ese triazol en la detección del analito que nosotros estamos estudiando. Para eso, entonces nosotros utilizamos varios niveles de concentración y en los 3 niveles de concentración nosotros obtuvimos un porcentaje de recuperación de mayores a 90%, los cuales son resultados óptimos para un método analítico. Además de eso, nosotros comenzamos a realizar la aplicación en muestras reales. En este caso utilizamos una muestra de agua residual. Esa muestra de agua residual, entonces la fortificamos en 3 niveles de concentración. Inicialmente evaluamos esa muestra y vimos que ella no generaba una señal como tal en el instrumento, por lo cual entonces pasamos a la etapa de fortificación, encontrando también valores óptimos de recuperación. Ya hablando de una muestra más compleja, entonces llegamos al punto de ¿qué? De las muestras de uva. Las muestras de agua son muestras mucho más simples de analizar, una matriz mucho más tranquila, como se diría, mientras que cuando nosotros hablamos de muestras de uva ya es una muestra mucho más compleja, necesita un pretratamiento inicial, como yo les mostraba en la metodología. Entonces, en ese sentido, nosotros debimos combinar ese método que nosotros desarrollamos para la parte de la fotoderivatización del analito en estudio
combinado con un proceso de microextracción líquido-líquido. En ese proceso de microextracción líquido-líquido, lo que nos ayuda es que a facilitar y disminuir la complejidad de la matriz. Además de eso, es un procedimiento que nos ayuda a preconcentrar, o sea, a concentrar en un volumen menor el analito que yo quiero estudiar. ¿Y eso qué me ayuda? Me ayuda a alcanzar límites de detección y cuantificación más bajos. En ese caso, nosotros combinamos la microextracción, como yo les expliqué al inicio, con esa fotoderivatización y obtuvimos también porcentajes de recuperación bastante aceptables para la determinación del analito en estudio. Además de eso, nosotros evaluamos también la diferencia o el efecto de ese proceso de extracción en la concentración del analito en estudio. ¿Eso por qué? Porque nosotros podemos tener algún tipo de pérdida en cada una de esas etapas cuando nosotros realizamos ese procedimiento. Nosotros estamos haciendo un proceso de extracción, hacemos un proceso después, primero un proceso de pretratamiento de la muestra, después un proceso de extracción. Entonces, en cada una de esas etapas se pudo haber perdido algo del analito. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Nosotros evaluamos cuánto era la recuperación en ese proceso, realizando lo siguiente. Nosotros inicialmente utilizamos ¿qué? Utilizamos una solución estándar del analito a una concentración conocida y realizamos el proceso de extracción en la muestra de uva con la misma concentración que se tenía la solución. Y se compararon las áreas de los dos picos y así evaluar cuál era la recuperación del analito en ese caso. Encontrando, en este caso, lo hicimos en un nivel de concentración de 1 por 10 a la menos 7 mol por litro y encontrando que la recuperación era mayor al 90%, lo cual también nos dice que es un valor bastante aceptable en el proceso. Listo, entonces eso lo que tiene que ver todo con el proceso primero de la formación del fotoproducto, el estudio de las condiciones en las cuales se da la mejor obtención de ese fotoproducto, luego la aplicación o llevar ese fotoproducto al análisis por HPLC y la parte de optimización de las condiciones en el instrumento como tal. Entonces ahí ya realizamos todo lo que es la parte del método. Pero además de eso nos queda algo pendiente y es que nosotros estamos generando un fotoproducto. Entonces, como propuesta, nosotros generamos esta propuesta de mecanismo de derivatización que ocurre en el fotorreactor, en el cual nosotros partimos de esa molécula, que es la estrobilurina, la sometemos a luz ultravioleta, esto es en el proceso del reactor, y nosotros proponemos que se da una ruptura homolítica de este enlace carbono-oxígeno, lo cual hace que se generen radicales y que en este paso de acá se dé una ciclación, lo cual genera que este ciclo que nosotros tenemos acá, además de que como nosotros tenemos ahí agua en el medio, porque recuerden que la fotoderivatización nosotros la hacemos en una solución que contiene tanto agua como acetonitrilo. Entonces en ese proceso el agua también participa en ese proceso radicalar. Entonces tenemos esa ciclación y entonces en ese proceso en el cual nosotros pasamos de este tipo de molécula a esta molécula que es una molécula mucho más rígida, realmente el producto final que tenemos es este, nosotros pasamos a una molécula más rígida y esa rigidez ayuda a que la fotoluminiscencia, en este caso la fluorescencia, aumente para el fotoproducto. Entonces nosotros planteamos ese mecanismo inicial, lo cual nosotros corroboramos con la ayuda de
de un análisis que realizamos utilizando cromatografía líquida de alta resolución, pero en este caso utilizando espectrometría de masas como detector. O sea, ya no utilizamos el HPLC, detector de fluorescencia, sino un HPLC con detección de masa, en el cual nos ayuda a conocer que el perfil de fragmentación de la molécula generada, y a partir del ion molecular que nos muestra la estructura, podemos decir que está en concordancia con la estructura que nosotros proponemos después de la pérdida de un hidrógeno. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el mecanismo que nosotros planteamos y que nos basamos en la espectrometría de masa para corroborar. Bueno, entonces, como conclusiones de este trabajo, nosotros obtenemos que este es un método innovador, ya que nosotros asociamos lo que es la fotoderivatización con la detección fluorescente. Estamos transformando una molécula que era inactiva ópticamente en una molécula que genera fluorescencia, y a partir de esa propiedad óptica podemos cuantificarla. Además, evaluamos que a partir del estudio de robustez, que es un método robusto, también encontramos resultados satisfactorios en los estudios de interferencias, como en la aplicación de la muestra. Vimos la importancia de utilizar la microextracción líquido-líquido dispersiva para muestras complejas, en este caso muestras de uva, y que también es un aporte en la parte de la química verde, ya que permite utilizar pequeñas cantidades de disolvente comparadas con las extracciones convencionales. Entonces nosotros utilizamos cantidades de disolvente bien pequeñas. A partir de este trabajo, entonces nosotros tenemos algunas cosas, por ejemplo, pendientes, como es, por ejemplo, evaluar el analito en diferentes tipos de matrices, a partir de la aplicación que tiene este tipo de pesticidas. Entonces intentar buscar o evaluar esa determinación del pesticida en otro tipo de matrices, recordando que cuando nosotros hablamos de un método analítico, estamos hablando de ¿qué? De la determinación de un analito específico en una muestra específica. Entonces, si yo cambio la muestra, entonces ya las condiciones cambian. Además de eso, realizar estudios para ese fotoproducto aislado que nosotros obtenemos. Entonces tenemos que aislar ese fotoproducto y realizar otro tipo de estudios como resonancia magnética que nos ayuden a confirmar esa estructura, y otro tipo de subproductos que se puedan formar en ese proceso. Y seguir estudiando la parte de la realizar estudios de derivatización fotoquímica con otro tipo de estrobilurina o con otro tipo de moléculas que tengan esa tendencia a cambiar estructuralmente, y que ese cambio estructural nos ayude a generar un aumento en sus propiedades ópticas y que nos ayuden a cuantificar. Porque eso es algo importante en este trabajo, que por ejemplo, la estrobilurina como tal, trabajos anteriores tenían que hacer derivatización química, que se utilizan reactivos químicos que son muy costosos, que además genera una gran cantidad de residuos. Entonces, la idea es nosotros enfocarnos en ese camino, siempre buscando el menor costo y la simplicidad en el análisis. Este trabajo nosotros lo publicamos en la revista Analytical Leaders en el año pasado, fue el 2020, y este trabajo fue en colaboración con el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Río de Janeiro, la Pontificia Universidad Católica de Río y la Universidad de la Costa. Entonces, eso era lo que les iba a presentar en el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, inquietud. Bueno, doctor Tolosa, muchísimas gracias por su charla. Siempre un placer escucharlo. Ahora damos paso al público para que compartan sus interrogantes. Por acá ya tenemos uno de parte de Samir. Por favor, me expliques nuevamente cuál es la relación entre la derivatización y la mejora en la señal en el cromatógrafo. ¿Es por la estabilidad de la molécula? Ese proceso de derivatización, lo que pasa es que yo lo que hago es una transformación. O sea, yo hago una reacción inducida por luz.
Es como si yo colocara a reaccionar esa molécula y la transformara en otra. Solo que no utilizo otra molécula para que ella reaccione, sino que utilizo la luz ultravioleta para que haga ese proceso. Entonces yo estoy transformando esta molécula que tengo acá en esta molécula que tengo acá. Y algo de pronto para aquí, claro, la transformación no se hace en el HPLC. Yo ya inyecto el fotoproducto en el HPLC preparado. O sea, yo hago ese proceso en el reactor y el reactor ya me genera ese producto. Y ese es el que inyecto al cromatógrafo. El cromatógrafo hace su proceso normal de separación y detección. Gracias, Tolosa, por la respuesta. Nuevamente recordamos al público, puede ir realizando sus preguntas a través del chat. Bueno, Tolosa, mientras el público va formulando sus preguntas, que si quieres nos puedes ir comentando acerca del proyecto reciente que has radicado con el Banco de la República. ¿Tiene alguna relación con este trabajo previo que has realizado o es en una línea de investigación totalmente diferente? Es una línea esta es una de las líneas que yo trabajo, que es la parte de método de separación, en este caso métodos cromatográficos. Al igual nosotros también trabajamos con lo que es la parte de nanomateriales, puntos cuánticos de grafeno, otros tipos, nanopartículas de oro, nanopartículas de plata, diferentes tipos de nanomateriales también para establecer métodos analíticos para la determinación de moléculas que son que son difíciles de determinar, porque esa es la idea de este tipo de métodos que nosotros desarrollamos, que son analitos que, por ejemplo, no tienen respuesta óptica, no tienen respuesta eléctrica. Entonces, para determinarlo, siempre hay que hacer un pretratamiento, hay que hacer algo adicional que hace un poco complejo el proceso. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar alternativas para realizar esos métodos, esas determinaciones. Entonces, son métodos alternativos indirectos realmente porque realizamos transformaciones de la molécula para hacer ese proceso. Y el proyecto que nosotros establecimos en el Banco de la República está enfocado en la parte de materiales, como les comenté, con puntos cuánticos de grafeno. Ok, listo. Por acá tenemos una serie de preguntas nuevas por parte del público. Fabio Fuentes dice lo siguiente: Carlos, muy pertinente tu trabajo, felicitaciones. Tengo una inquietud. Al momento de optimizar el método, utilizaron distintas columnas en el HPLC. ¿Qué tipo de columna le permitió obtener los mejores resultados? Gracias. Listo, entonces, exactamente, nosotros primero establecemos en función, realmente como nosotros conocemos las características de la molécula, ya es muy fácil direccionar a qué tipo de columna nosotros podemos tener una mejor respuesta. En este caso nosotros utilizamos una columna C18. Entonces en este caso utilizamos ese tipo de columna y tuvimos realmente una respuesta bastante favorable utilizando esa columna. Igual, así como la columna, también nosotros optimizamos el volumen de inyección que colocamos o que inyectamos, el tiempo, el flujo, todo esto son valores, como les comenté, optimizados. Ok, por acá tenemos otra pregunta de parte de un usuario anónimo. Dice, felicitaciones por la presentación. 1. ¿Usaron alguna técnica comparativa? Y 2. ¿Por qué el pH aumenta la fluorescencia? Cuando nosotros hablamos de esa parte del pH, tiene que ver mucho con la estabilidad del fotoproducto. Entonces, en la medida que el pH aumenta, se estabiliza el fotoproducto y ya cuando pasa a pH más básico, ese fotoproducto se ve afectado y por eso la fluorescencia disminuye. Entonces tiene que ver con la estabilización del fotoproducto en esas condiciones de pH. Además de eso, ¿cuál fue la primera pregunta que se me pasó? La primera pregunta era La que primera si parte. usaron alguna técnica comparativa.
Listo. En este caso, la técnica comparativa como tal no la hicimos. Lo que nosotros hicimos fue fortificación. Entonces, para hacer ese proceso de la evaluación de la exactitud, lo que hicimos fue evaluamos la recuperación en muestras fortificadas. Ok, listo. Por acá tenemos otra pregunta de Luzmeri Ramírez. Dice, entre los objetivos iniciales de la investigación estaba generar propiedades ópticas en el trabajo. ¿Por qué es importante generar este tipo de propiedades en estos materiales? Bueno, en este caso, como les comentaba, la molécula que nosotros tenemos aquí inicialmente, ella no genera señal fluorescente. Entonces, vamos a devolvernos un poquito acá en los estudios iniciales. Acá. Inicialmente yo no tengo una respuesta óptica, en este caso de fluorescencia, cuando yo voy a evaluarla. ¿Qué pasa? Si yo quiero determinar una molécula, yo tengo, y sobre todo cuando utilizo un método instrumental, yo necesito evaluarla en función a algún tipo de señal. Si la molécula no me fluoresce, no me absorbe, por ejemplo, no me genera, por ejemplo, una corriente, no me genera un voltaje, entonces se me hace difícil determinarla instrumentalmente, porque el instrumento como tal me detecta señales. En ese orden de ideas, yo tengo que establecer condiciones que hagan que esa molécula me genere una señal. Normalmente estas moléculas pueden sufrir derivatización química, que es reaccionar con algún tipo de reactivo y que genere una transformación en la molécula para que ésta pueda o absorber o generar fluorescencia. Y por eso es lo importante, porque esta banda que nosotros generamos en el proceso de fotoderivatización me está diciendo que esta molécula a esta misma concentración, cuando yo la fotoderivatizo, tengo esta ganancia de señal. Y entre más ganancia de señal tenga, nosotros tenemos una relación lineal entre la concentración de la muestra y la señal de esta. O sea, que yo puedo relacionar la concentración con la señal que esta genera y a partir de eso puedo cuantificarla. Entonces, para yo poder cuantificar es importante que esta tenga algún tipo de propiedad, ya sea óptica, eléctrica, que me permita cuantificarla. Ok, por acá Leonardo León Marengo dice, ¿por qué HPLC y GC? ¿Por qué HPLC y GC? Sí, de pronto no sé, Leonardo, si quieres nos escribes y especificas un poco más la pregunta y le decimos después a Tolosa que nos ¿O será que responda. por qué HPLC y no GC? De pronto puede ser, si quieres puedes responder eso. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cromatografía líquida de alta resolución, son condiciones más tranquilas de análisis y tiene un poder de cuantificación mayor en función a los tipos de detectores que nosotros podemos utilizar. Cromatografía de gases tiene otro cierto punto de detectores y además tiene que tener ciertas características el analito que yo vaya a analizar. Por ejemplo, que pueda ser vaporizable o que al interactuar con un agente ella vaporice y pueda determinarse por un cromatógrafo de gases. Entonces, en función a las características que nosotros tenemos de esta mezcla, de este analito, cuando hacemos ese proceso de fotoderivatización, son condiciones más tranquilas cuando nosotros hablamos de HPLC, porque por el detector, porque estamos midiendo fluorescencia. Además de eso, las condiciones de la mezcla, ella es soluble en esa mezcla acetonitrilo-agua, que es la misma fase móvil que nosotros utilizamos en el cromatógrafo. No sé si esa era la pregunta o era pronto otra. Ok. Bueno, listo. Por acá otro usuario anónimo nos dice, ¿de qué manera puede influir la concentración del ACN y del pH con respecto a la cuantificación de la muestra? Exactamente. Por eso lo que nosotros decíamos acá, el efecto de vamos acá, cuando estamos optimizando, nosotros optimizamos tanto la concentración de acetonitrilo o el porcentaje de acetonitrilo
el porcentaje de acetonitrilo y el pH de esa disolución. ¿Por qué? Primero, porque el porcentaje de acetonitrilo me va a garantizar la solubilidad de la muestra y la estabilización que puede tener también el fotoproducto. Inicialmente, nosotros introducimos acetonitrilo a esa mezcla en la cual tenemos el analito porque la mezcla no es soluble en agua. Entonces nosotros introducimos el acetonitrilo inicialmente para solubilizar y después estamos evaluando la proporción exacta en la cual se da una mejor estabilidad del fotoproducto. Entonces, en ese caso, nosotros encontramos que a una relación 50% de acetonitrilo y 50% de agua, en donde tenemos la mejor estabilidad del fotoproducto. Lo mismo en el caso del pH, porque estamos evaluando ¿qué? La estabilidad de ese fotoproducto generado. Ok, por acá Carolina nos dice, felicitaciones, profesor. ¿Qué se conoce sobre la estructura química de estos analitos después de la excitación con luz ultravioleta? ¿Por qué escogieron la luz azul en el espectro visible de 400 nanómetros? ¿Es posible la obtención de fotosensibilizadores en el rango de 500 y 600 nanómetros? Bueno, inicialmente son dos cosas. Primero, la luz ultravioleta que nosotros irradiamos en el orden de 220 nanómetros en el fotorreactor. ¿Por qué esta luz ultravioleta? Porque esta tiene una mayor energía comparada con la visible y nos ayuda en ese proceso de ruptura homolítica que nosotros proponemos o que obtenemos en ese proceso de fotoderivatización. Otra cosa es el valor, o sea, la longitud de onda de emisión que se genera ese fotoproducto, y esa longitud de onda sí depende de las características de la molécula. Estos valores que nosotros tenemos acá, estos dependen de las características de la molécula. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos son los máximos de excitación y de emisión de esa molécula. Nosotros no los establecemos, sino que la molécula tiene esas características, en el cual se aumenta acá, y estos son los valores máximos de ella. Van a haber de pronto moléculas que cuando nosotros hagamos el tratamiento, moléculas, materiales, donde estos valores cambian en otra longitud de onda. Por ejemplo, puede florecer ya para el rojo, puede florecer para el verde. En este caso, florece para el azul. Pero son características de ¿qué? De la fluorescencia que genera el fotoproducto. Y nosotros lo que hacemos es que buscar la longitud de onda máxima, donde tenemos la mayor intensidad. Porque a nosotros al tener mayor intensidad tenemos mayor ¿qué? Mayor respuesta analítica. Ok, vamos con otra pregunta por parte del público. Dice, mi pregunta es la siguiente. Si utilizo diferentes solventes aparte de la acetonitrila y en la validación, ¿cuál fue el porcentaje de error? ¿No entendí? Bueno, vamos a ver si tratamos de leer. Mi por pregunta ejemplo, es la cuando siguiente. nosotros podemos evaluar precisión y exactitud. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la fase móvil, nosotros estamos hablando de la utilización de acetonitrilo y tenemos un porcentaje de recuperación. Por ejemplo, no sé si él se refiere, o ella, no sé, se refiere, por ejemplo, a esto, donde nosotros hacemos una variación del acetonitrilo. Entonces nosotros definimos inicialmente que el tipo de pico que se genera realmente cuando hacemos ese cambio en la fase móvil, el tipo de pico, la simetría del pico que se genera, el tiempo de retención que se genera. Entonces son parámetros que nosotros estudiamos para escoger esas condiciones. Y recordando que, por ejemplo, aquí nosotros utilizamos siempre un estándar para optimizar. O sea, este es el mismo estándar bajo estas condiciones, es el mismo estándar acá. Entonces, son las mismas condiciones ahí. Lo otro, no sé si se refiere al acetonitrilo de la preparación de la muestra, que también eso tiene un efecto y un aumento al ganar señal,
que hace que yo gane en intensidad. Cuando yo ya voy a hablar, por ejemplo, de error, entonces, por ejemplo, ahí sí tengo que ver, por ejemplo, relacionarlo con las recuperaciones que obtuve. Y ahí entonces yo les mostré que, por ejemplo, en muestras fortificadas, obtuve unos porcentajes de recuperación mayores en las fuerzas fortificadas, tanto de agua residual, y de pronto valores un poco menores en las muestras de uva debido a la complejidad de la matriz, que está más por este lado. En los porcentajes de recuperación, perdón, acá, recuperación en agua residual, y en los porcentajes de recuperación en la aplicación de muestras de uva, que también se debe tener en cuenta los niveles de concentración que se están evaluando, porque no es lo mismo cuando yo evalúo. Por eso nosotros cuando hacemos esos procesos de recuperación lo hacemos en varios niveles, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, en los cuales estamos evaluando cómo se comporta el método en esos diferentes niveles de concentración. Gracias, gracias. Y creo que por acá tenemos una última pregunta. Dice que si podrían existir aplicaciones para tratamientos de aguas residuales con luz ultravioleta. Sí, es más, hay bastante tratamiento. Un profesor del departamento trabaja mucho con el tratamiento de aguas residuales para eliminación de contaminantes. Entonces sí existen. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con cuando nosotros hablamos de hacer tratamiento, ya sea químico, fotoquímico, para ver cuáles son los tipos de productos que se generan en ese proceso. Porque hay veces que el producto que se genera es mucho más contaminante que el que nosotros queríamos retirar. Entonces es importante también conocer ese proceso en el cual sepamos la implicación que genera la molécula que queremos eliminar, tanto como la molécula que se genera después de ese tratamiento, o las moléculas o subproductos que se generen en ese tratamiento. Bueno, Tolosa, muchísimas gracias por tu presentación el día de hoy, con tu temática tan relevante que nos has presentado. Agradecemos también al público por su presencia en este espacio y muchísimas gracias por sus preguntas. Nos podemos ver el siguiente jueves en los siguientes Science Seminar. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.